Muy buenos días a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Me presento, mi nombre es Adriana Cabello, directora de la Escuela de Auditoría de la Universidad Diego Portales. Hoy día, en el contexto del Magíster de Tributación que organizamos en conjunto con la Facultad de Administración y Economía y la Facultad de Derecho, tenemos el honor de tener a Andrés Hernando, doctor en Economía de la Universidad de Harvard, también, ¿cierto?, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de nuestra universidad y director del Magíster de Políticas Públicas, que ha tenido una tremenda trayectoria en el mundo privado también, público, perdón, ya, trabajando en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Desarrollo Social, Centro de Estudios Públicos, y quien también nos va a acompañar en el Magíster de Tributación, dictando el curso Economía y Tributación. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros. Y te dejo para que puedas presentarnos la charla, ¿cierto? Déficit fiscal, comercio internacional y medidas tarifarias, impacto y respuesta a la nueva ola de proteccionismo. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Adriana. Buenos días a todos. Gracias por la invitación, gracias por la posibilidad de presentar, de hablar de este tema. Eh, primero voy a compartir mi presentación para que podamos verla. Y déjenme, quiero empezar, digamos, diciéndoles cuál es el plan de la charla. Primero voy a explicar por qué en general los economistas estamos casi todos de acuerdo, porque nunca los economistas estamos todos de acuerdo, pero casi todos de acuerdo en en que el comercio es una buena idea, el comercio internacional es una buena idea para los países. Y bueno, y después de esto entonces voy a tratar de explicar por qué creo yo que el presidente de Estados Unidos está actuando como está actuando. La verdad es que esto es un misterio, hay mucha gente tratando de interpretarlo, nadie está en la cabeza de él para saber exactamente por qué está haciendo las cosas que está haciendo, pero yo les voy a contar cuál es mi impresión, que es básicamente el objetivo de largo plazo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se ha ido haciendo? ¿Cuáles son los efectos que eso podemos esperar que tenga en el mundo y en Chile? Y finalmente, bueno, hablar sobre qué es lo que creemos que se puede hacer o lo que yo creo que se puede hacer y de acuerdo también a lo que se ha estado anunciando más o menos hasta antes de ayer, porque a decir verdad parece que el rumbo ha cambiado un poquito. Entonces, déjenme partir por algo en lo que básicamente, como les decía, casi todos los economistas estamos de acuerdo, que es la pregunta de por qué nos gusta el libre comercio, ¿ya? Entonces, casi todos los economistas que ustedes les pregunten van a estar de acuerdo con que esta sentencia, el comercio internacional puede mejorar el bienestar de todos en una economía, es correcta, es cierta, ¿ya? Y la respuesta a la pregunta de por qué los economistas estamos en general de acuerdo con esto tiene que ver con los trabajos de David Ricardo en 1817, ¿cierto? Que donde desarrolla y presenta el concepto de ventajas comparativas, que muchos economistas estamos de acuerdo es uno de los pocos conceptos no triviales que tiene la economía. ¿Ya? Es uno de los pocos conceptos que no son fáciles de entender directamente, pero que de verdad tiene consecuencias importantes a nivel del ordenamiento económico, tanto de lo que hacemos las personas como de lo que hacen o debieran hacer los países. Entonces, déjenme contarles brevemente de qué se trata esto. Entonces voy a usar el ejemplo clásico de Ricardo. Ricardo presenta un ejemplo, este ejemplo, básicamente, en su desarrollo para explicar por qué es que incluso si un país es más eficiente, o incluso si una persona es más eficiente que todo el resto haciéndolo todo, aún así no debiera hacerlo todo. Entonces dice Ricardo, supongamos que tenemos dos países y dos bienes. Lo más fácil, bienes que son perfectamente intercambiables, o sea, se pueden mover entre fronteras, porque hay bienes que no se pueden mover entre fronteras, o servicios más bien que no se pueden mover entre fronteras. Entonces dice, tomemos Inglaterra, por ejemplo, y Portugal. Esos son los dos países que mira Ricardo. Dice, supongamos que los dos bienes son las telas y el vino. Entonces dice Inglaterra, para producir una unidad de tela necesita 100 horas de trabajo, mientras que para producir una unidad de vino necesita 120 horas de trabajo. Portugal, por otro lado, para producir una unidad de tela necesita 90 horas de trabajo y para producir una unidad de vino 80 horas de trabajo. Entonces, claramente Portugal es más eficiente produciendo ambos bienes. Lo que los economistas decimos, básicamente, Portugal tiene la ventaja absoluta en la producción de ambos bienes. Portugal necesita menos trabajo para producir cualquiera de las dos cosas. Entonces uno tiene que preguntarse inmediatamente, bueno, ¿qué interés puede tener Portugal, que es más eficiente, en comerciar con Inglaterra, que es menos eficiente? Entonces,
supongamos que sin comercio, ¿cierto? Cada país tiene que producir una unidad de tela y una unidad de trabajo, o sea, perdón, y una unidad de vino, y en total, a nivel mundial, ¿cierto? Si el mundo son solo estos dos países, se necesitan 390 horas de trabajo para producir eso, ¿cierto? 220 horas en Inglaterra y 170 horas en Portugal. Entonces, ¿cierto? Lo que tenemos que fijarnos es qué es lo que cada uno de estos países sacrifica para producir lo otro. Entonces, Inglaterra, para producir una unidad de vino, tiene que renunciar, ¿cierto?, a 1,2 unidades de tela. ¿Por qué? Porque básicamente necesita 120 horas para producir vino, pero necesita solo 100 horas para producir tela. Entonces, producir una unidad de vino significa no producir 1,2 unidades de tela. Si yo dedicara ese tiempo que dedico a producir vino a producir tela, tendría 1,2 unidades más de tela. Portugal, por su parte, para producir una unidad de vino, ¿cierto?, tiene que renunciar a 1,125 unidades de tela. ¿Por qué? Porque necesita 90 horas de trabajo para producir una unidad de vino y solo 80 para producir una hora de tela, o sea, una unidad de tela. Entonces, en términos de tela, ¿cierto? Es mucho más barato producir el vino en Portugal y dejar que Inglaterra produzca las telas, ¿ya? Y ese es básicamente el concepto de ventaja comparativa. Dice, lo que importa no es si yo soy mejor que todo el mundo haciendo algo. Lo que importa es qué es lo que yo puedo hacer más barato que el resto. Esa es la pregunta fundamental. Y eso significa que eh, una persona puede ser un ingeniero más o menos, digamos, un ingeniero relativamente del montón y puede ser muy buen gaffiter. Puede ser muy bueno arreglando los enchufes en la casa. Pero, ¿cierto? Si su tiempo como ingeniero es mucho más caro que el tiempo que podría pagarle a alguien que es mucho más, o sea, que es relativamente más eficiente arreglando enchufes, entonces no debería él arreglar su enchufe. Básicamente él debería trabajar de ingeniero y contratar a alguien para que arregle los enchufes en su casa. Es exactamente el mismo concepto que aplica para las personas, aplica también para los países. Entonces, ¿qué pasa si mantenemos la producción constante, pero ahora nos dejamos que los países se especialicen en aquello que hacen mejor? Entonces deberíamos, ¿cierto?, para producir 2 unidades de tela y 2 unidades de vino, como antes, dejar que Inglaterra produjera las 2 unidades de tela, lo cual significa 200 horas de trabajo, y dejar que Portugal produzca las 2 unidades de vino, lo cual significa 160 horas de trabajo. Y aquí está la clave. La clave es que con esta distribución de la producción obtenemos lo mismo que teníamos antes, pero costamos solamente 360 horas de trabajo en vez de 390. Entonces hay un ahorro efectivo de recursos que básicamente significa que podemos gastar más tiempo en otras cosas o bien podríamos producir más. Entonces, esta especialización en la producción lo que permite al final del día es aumentar las posibilidades de producción de los países. Entonces, ahora, ¿cierto? Inglaterra y Portugal pueden intercambiar una unidad de tela por una unidad de vino, quedan igual que antes, pero Inglaterra usó 20 horas menos de trabajo y Portugal usó 10 menos y ahora ambos pueden producir un poquito más de alguno de los dos bienes. Entonces, esa es la clave de lo que dice Ricardo. Esa es la razón por la cual este concepto no es trivial. Eh, es que básicamente, incluso si un país tiene ventajas absolutas en todos los bienes, solo va a tener ventajas comparativas en algunos de ellos. Y básicamente lo que dice Ricardo, los países deberían especializarse en producir aquello en lo que tienen ventajas comparativas, ¿cierto? Y luego intercambiar esos productos entre ellos. La especialización al final del día es beneficiosa para todos. Y esto, que obviamente Ricardo lo dice en un momento muy importante de la primera ola de globalización a nivel mundial, ¿cierto? Hay toda una literatura sobre eso. Tiene un foco muy importante porque básicamente Ricardo cambia la forma en que se entendía el comercio hasta ese entonces, que se lo voy a contar un poquito más adelante. Y ese efecto, ¿cierto? Pone, digamos, de manifiesto que todos los países pueden beneficiarse de comerciar, algo que antes se pensaba que no era así. Y que básicamente, además, esa idea, negar eso es lo que está en el discurso de Trump hoy día. Entonces, esta idea de que la especialización es beneficiosa para todos, ¿cierto? Aplica directamente a los países. Eso es lo que hace Ricardo al final del día. Al final del día, el primero que en darse cuenta que la especialización aumenta la productividad fue Adam Smith. ¿Ya? Tengo este ejemplo de la fábrica de alfileres, etcétera, etcétera. Pero Ricardo muestra que eso también aplica, eso que aplica al interior de un país en las empresas, también aplica a nivel de país, entre países. Entonces, la pregunta que nos hacemos es si esto suena demasiado, demasiado bueno para ser cierto. Y la verdad es que sí. O sea, la sentencia, ¿cierto? Es el comercio internacional puede beneficiar a todos en una economía. Pero el hecho de que puedan beneficiarse, que todos puedan ganar del comercio, no implica necesariamente que todos ganen del comercio.
Porque imaginémonos que esto ocurre, que Inglaterra se especializa en el sector textil y Portugal se especializa en el vino, en el sector vitivinícola. Bueno, básicamente, ¿cierto? Esto va a tener ganadores y perdedores en ambos lados. En Inglaterra, el sector textil va a vivir un boom, ¿cierto? Va a aumentar, se va a duplicar la demanda por las telas en Inglaterra. Eso significa que básicamente los capitalistas propietarios de los telares automáticos y los operarios de esos telares automáticos van a tener muchas más utilidades, los salarios por eso, de esos operadores van a subir porque básicamente se van a volver más escasos. Necesito producir más, tengo la misma gente, tengo que pagarle más para atraer más gente o para conseguir que trabajen más tiempo. Y los consumidores de vino también van a estar felices porque como estamos trayendo vino de Portugal, que es más barato que el vino inglés, entonces el vino va a bajar de precio. Ahora, ¿qué va a pasar con los productores, el área vitivinícola, el sector vitivinícola en Inglaterra? Ese sector está condenado, va a desaparecer, se va a trasladar completo a Portugal, entonces significa que los productores vitivinícolas y los trabajadores de esa área van a quedar desempleados, tendrán que reconvertirse, ¿cierto? Y ellos lo van a pasar mal. Entonces, es cierto que quizá, o sea, es cierto que como economía podemos haber ganado, pero esa distribución de esas ganancias no es necesariamente igual para todos dentro de la economía. Y en Portugal al revés, ¿cierto? Los ganadores van a ser los productores de vino y sus trabajadores, los consumidores de tela, que la van a conseguir más barata en términos de vino ahora, pero los perdedores son la industria textil y sus trabajadores que básicamente en Portugal van a desaparecer. Entonces hay un efecto redistributivo, ¿cierto? Inglaterra exporta un bien además que es intensivo en capital, las telas, ¿cierto? Los telares mecánicos son intensivos en capital, son fundamentalmente puro capital. Entonces, importa un bien que es intensivo en mano de obra. Entonces, ¿qué hace esto? Esto, si ustedes lo piensan, básicamente lo que estoy haciendo es que estoy haciendo viajar los servicios de de mis factores productivos. No, no puedo mover el capital tan fácil, las máquinas de un lado para otro, ni puedo mover la tierra de un lado para otro. Entonces, lo que hago, ¿cierto? Ni los trabajadores, entonces lo que hago es mover los servicios de esos medios productivos. Y lo que ocurre ahora entonces es que de alguna forma el capital en Inglaterra se hizo más escaso y por consiguiente se le paga más. Y la mano de obra en Inglaterra, los trabajadores no calificados, los trabajadores del campo, digamos, se hicieron menos escasos porque me estoy trayendo parte del trabajo de Portugal. El resultado de eso entonces es que los trabajadores, ¿cierto?, de no calificados, que no son los operarios de las máquinas en los textiles, van a sufrir. Ellos van, entonces, esto genera que hay un aumento en el pago de uno y una disminución en el pago del otro. Y lo opuesto ocurre en Portugal. En Portugal los capitalistas lo van a pasar mal en general, pero ¿cierto? Los trabajadores no calificados de la industria vitivinícola lo van a pasar mejor. Esto estoy súper simplificando porque no es para nada real, ¿cierto? Pues cualquiera que haya estado cerca de una viña sabe que no es cierto que el trabajo vitivinícola no sea calificado, pero estoy sobre simplificando. Entonces, en un ejemplo más moderno, ¿cierto? Los países que venden bienes intensivos en trabajo calificado van a experimentar un premio creciente a la educación. Si yo vendo servicios que son creativos o que tienen que tener, que necesito altos conocimientos para desarrollarlos, por ejemplo, ¿cierto? La implementación y los servicios de estos modelos de lenguaje grande, estoy traduciendo estos modelos de inteligencia artificial, los LLM, básicamente la gente que trabaja en esa área, que son trabajadores súper especializados, ¿cierto? Que saben cosas que están en la punta del conocimiento de la humanidad, van a tener un beneficio muy grande, pero eso va a ir en contra de aquellos que están menos calificados, ¿cierto? Y lo opuesto ocurre en los países que venden bienes que son intensivos en trabajo no calificado. Y eso va a ocurrir siempre, pero además se puede complicar más aún. Michael Kremer, eh, premio Nobel de Economía, tiene un modelo donde él dice, mire, si hay complementariedades entre el trabajo calificado, entonces esto es aún peor, porque significa que los trabajadores calificados de un país van a empezar a trabajar con los trabajadores calificados del otro país, ¿cierto? Y los trabajadores no calificados quedan huérfanos y no tienen con quién trabajar que los haga particularmente productivos. Entonces esto produce aún más un premio, ¿cierto?, a las capacidades, a las habilidades, eh, perdón, claro, a los high skills, digamos, a la alta calificación. Y un ejemplo de eso que pone Michael Kremer, que es muy bueno, es lo que pasó, por ejemplo, con los hospitales públicos en Estados Unidos, que dejaron de tener especialistas en imagenología reportando las radiografías y los escáneres y las resonancias magnéticas. ¿Por qué? Porque encontraron que era mucho más fácil
digitalizarlas, mandarlas por internet a India y que un doctor en India las informara, que estaba altamente calificado y el resultado de eso, ¿cierto? Era, y además era mucho más barato, porque ese tipo cobraba mucho menos de lo que cobraban los técnicos en Estados Unidos. Entonces eso básicamente aumenta el premio a la educación en India y deja sin trabajo a gente medianamente calificada en Estados Unidos. Y ejemplos de eso hay muchos. Michael Kremer tiene varios, digamos, eh, de cómo hay complementariedades entre los trabajadores más calificados de un país y de otro. Otro ejemplo que ustedes pueden mirar, digamos, si miran algún producto Apple, ¿cierto? Típicamente dice diseñado en California, producido en China. Entonces, básicamente, los trabajadores altamente calificados de Estados Unidos, que son los que diseñan estos aparatos, ¿cierto? Después trabajan con los trabajadores altamente calificados en China, que son los que son capaces de construirlo y de producir los componentes, y la gente intermedia, ¿cierto? Que es relativamente eh, tiene relativamente menos acceso a la posibilidad de trabajar con personas más calificadas que también de alguna forma van a hacer trabajos más productivos. Entonces, ¿qué pasa entonces? Entonces, ¿estábamos mintiendo? No, no estábamos mintiendo. En lo que casi todos los economistas estamos de acuerdo es en que lo que sea que ganen los ganadores de un país, dentro de un país, son mayores que las pérdidas de los perdedores. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el comercio puede mejorar la condición de todo en la economía, pero no es directo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que redistribuir, ¿cierto? Algunas de las ganancias de los ganadores hacia los perdedores, de modo tal que los perdedores queden más o menos igual como estaban, un poquito mejor, y los ganadores también queden mejor. ¿Por qué? Porque básicamente la torta creció, entonces puedo distribuir esa torta de una forma que todos reciban un pedacito más grande que el que recibían antes de entrar en el comercio, en el sistema comercial. Un ejemplo importante, porque tiene consecuencias para lo que estamos viendo hoy día, es lo que pasó en Estados Unidos. Estados Unidos, ¿cierto?, era un país altamente industrializado en algún momento y se especializó, porque ahí estaba su ventaja comparativa, en la venta de tecnología, servicios y contenido, en detrimento de la manufactura. Por supuesto, los ganadores de esto fueron los consumidores, que ahora pueden tener zapatillas Nike más baratas, pero que están hechas en Bangladesh, ya no son hechas en Estados Unidos. Las empresas que usan insumos importados, porque los pueden traer de países que los producen más baratos, ¿cierto? De China, etcétera, etcétera. Eh, los exportadores de tecnología y servicios, porque venden algo que es altamente deseado por el resto del mundo y ellos pueden producirlo más barato. Y los trabajadores calificados en esos sectores y también los trabajadores calificados en el área de importaciones. El premio, ¿cierto?, al manejo logístico en Estados Unidos es súper grande. Es fundamentalmente lo que sostiene, lo que explica las grandes ganancias de Amazon en su inicio. Entonces, pero también hay perdedores. ¿Y quiénes son los perdedores? Bueno, fundamentalmente los trabajadores de la industria manufacturera en regiones industriales. Todo lo que se llama el Rust Belt. Ya, el Rust Belt significa el cinturón del óxido y tiene que ver con todas esas fábricas que fueron abandonadas, producto de que toda esa producción manufacturera se trasladó a otros países, fundamentalmente China, India, Pakistán y Brasil. Y como resultado de eso, básicamente esas fábricas quedaron abandonadas y se empezaron a oxidar. Entonces, por eso se habla del cinturón del óxido. Todos estos lugares donde uno encuentra estas fábricas manufactureras abandonadas, ¿cierto? Que hoy día están oxidándose y decayendo lentamente. Y las industrias que se desarrollaron a partir de esta especialización de Estados Unidos no tienen demanda por las habilidades de los trabajadores que operaban en esas fábricas y esas empresas de construcción. Entonces, esto explica por qué Trump gana fácilmente en el Rust Belt, cuando uno lo piensa cuál es el discurso ahora. Entonces, eso es lo primero, ¿cierto? Eso es explicar por qué nos gusta el comercio internacional. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema de Trump? ¿Ya? O lo que yo creo que es el verdadero problema. Esto quiero que quede súper claro que yo estoy hablando aquí desde mis opiniones. No represento a ningún otro economista que a mí mismo en esta vez. Pero yo creo que el verdadero problema de Trump, cuando uno mira cuál fue su estrategia de instalación, cuáles fueron las cosas que empezó a hacer, cuáles fueron las cosas que anunció con más fuerza, el verdadero problema de Trump viene de acá, viene del déficit fiscal de Estados Unidos. En el año 2024, el año tributario de 2024, porque para Estados Unidos ¿cierto? Es medio complicado porque parte el 1 de junio de 2023 y termina, o el 1 de julio de 2023 y termina el 30 de junio de 2024. El déficit fiscal del gobierno central, federal, digamos, del gobierno federal de Estados Unidos fue de 1.833 billones de dólares. Y esos son billones, no billones de los gringos, son billones de los nuestros. O sea, estamos hablando de 1.833 millones de dólares. Eso es lo que Estados Unidos
básicamente queda debiendo y tiene que financiar con deuda. Eso es el 6,4% del PIB del país, ¿ya? Todo el presupuesto federal es de 6.752 billones de dólares, entonces si ustedes hacen la división, básicamente el déficit representa el 27,15% del presupuesto, lo cual significa que si nosotros quisiéramos hacer algo como esto en el hogar y endeudarnos en esa proporción del 27,15%, nosotros deberíamos vivir como si ganáramos, no sé, 2 millones de pesos todos los meses, pero en realidad ganamos 2 millones de pesos 8 meses y 3 semanas y nada los otros 3 meses ya. Entonces, obviamente eso no es sostenible, ¿cierto? Cualquiera que haya tratado de balancear un presupuesto familiar sabe que tratar de vivir 12 meses como si ganara lo que gano en 8 meses y no gano nada en los otros 4 meses, no es viable en el largo plazo. Y Trump tiene este tremendo problema. Y Trump tiene este tremendo problema y uno de sus primeros anuncios, ¿cierto? Es, voy a instalar a este señor que es súper eficiente haciendo supuestamente cosas que hacen que las empresas sean más eficientes, que se llama Elon Musk, que está, dicho sea de paso, suficientemente, no voy a calificarlo, digamos, pero que es un tipo que tiene al menos el ego necesario para aceptar esta comanda, digamos, y se lo voy a instalar. Y su misión es, ¿cierto?, encontrar una forma de recortar el gasto público en 2.000 billones de dólares. 2.000 trillions en la jerga gringa, pero son 2.000 millones nuestros. 2.000 billones nuestros, o sea, 2.000 millones de millones, que si ustedes miran está súper cerca del déficit. ¿Ya? No está elegido al azar ese número. Básicamente dice, este señor tiene que encontrar una forma de balancear nuestro gasto, nuestro presupuesto fiscal, eliminando el déficit en términos de gasto. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando se encuentra que está gastando más de lo que gana? Hay solo dos soluciones posibles. Aquí no es cohetería espacial, digamos, no hay posibilidades, ¿cierto? Como no existe la alquimia todavía, la alquimia nuclear, que podamos fabricar cosas del aire, básicamente tenemos solamente dos opciones. Una es reducir el gasto, ¿ya? Y la otra es aumentar los ingresos. Y reducir el gasto es muy difícil, ¿ya? Elon Musk finalmente como que se retiró de Dodge, dijo ya esta cuestión no dio para más, y dijo logré rescatar 160 billions, que son miles de millones de nuestros, 160 mil millones. Es una tremenda reducción, pero es un 8% de su meta. O sea, de los 2.000 que tenía que reducir, logró reducir un 8%. Y es una tremenda reducción, es un tremendo éxito. A mí, bueno, como les decía Adriana, yo trabajé en el Ministerio de Hacienda. A mí en diciembre de 2019, un momento particularmente interesante en la historia del país, ¿cierto? El ministro Ignacio Briones me llama, me dice, oye, quiero que te vengas acá para que me ayudes a racionalizar el gasto. No me dijo todo el gasto público, me dijo el gasto social, que es básicamente el área a la que yo me dedico. Y eso significaba tratar de recortar algunas partes, pero potenciar aquellas partes donde habían más la experiencia o los resultados que teníamos, los datos, ¿cierto? La evidencia nos decía que teníamos más impacto. Y después de, bueno, varios meses trabajando ahí en un equipo que componía harta gente más, no voy a decir que me llevó solo a mí a hacer eso, puso a trabajar en eso también a Juan José Ovach y a Slaven Rasmilich de DIPRE. Y después de trabajar mucho rato juntos, creo que habíamos logrado reasignar o redistribuir entre distintos programas, más este invento que sacamos con Slaven. Bueno, Slaven fue el creador fundamental del presupuesto en base cero, que operó el año siguiente. Creo que logramos redistribuir como, no sé, 120 millones de dólares, una cosa así, que es absurdo, absurdamente poco en términos de lo que es todo el gasto social en Chile. Pero es porque reducir el gasto es de verdad muy, muy difícil. No hay mucho más que decir al respecto. Y es difícil por muchas razones. No es difícil porque el Estado haga todo muy bien y básicamente no tenemos espacio a recortar cosas. Es muy difícil porque detrás de cada programa, detrás de cada cosa que uno quiere cortar, hay gente que está recibiendo beneficios, hay gente que está operando esos programas y hay asociaciones de funcionarios y hay un montón de inercia, claro, ¿cierto?, que no quiere moverse. Y además hay otra cosa que hay que tener súper clara. No porque yo demuestro que un programa no funciona, puedo sencillamente cortarlo, porque el problema que le dio origen a ese programa no tiene por qué haber desaparecido. Entonces igual tengo que hacerme cargo de ese problema. Entonces, reducir el gasto es muy difícil. Eh, Alguna vez leí una figura que yo creo que es la más, no es muy agradable, digamos, pero para los que han pescado que yo sé que está prohibido, pero los que han pescado con carnada viva, les puede hacer sentido, que es básicamente
el gasto público es igual que un tarro de gusanos. Cuando uno va a pescar y lleva un tarro con gusanos, ¿cierto? Con tebos para pescar, que yo sé que está prohibido, nunca lo he hecho, no estoy declarando que haya cometido un delito, digamos, pero uno abre un tarro de gusanos y los gusanos se arrancan, y después la única forma de volver a enlatarlo es venderlo en un tarro más grande. Entonces, básicamente eso es lo que pasa con el gasto público. Una vez que uno deja que crezca, ya después no hay forma de reducirlo efectivamente. La otra forma, cuando uno no tiene, ¿cierto?, un calce entre sus ingresos y su gasto, es aumentar los ingresos, ¿cierto? Que es básicamente, en el caso de una persona, trabajar más, pero en el caso de un Estado es subir impuestos. Y el problema es que Trump llegó al poder prometiendo bajar impuestos. Entonces está completamente horcajado y él no puede, ¿cierto?, subir impuestos, no puede declarar que está subiendo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, hace algo que es, desde algún punto de vista, bastante inteligente. Encuentra el impuesto que él puede vender dentro de su discurso como si fuera una buena idea. Y ese discurso, ¿cierto?, que lo vende como un acto patriótico, esa alza de impuestos son los aranceles. No hay otro. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque eso calza perfectamente con su discurso de vamos a hacer, let's make America great again. O sea, básicamente es el gran desafío. Esto, por supuesto, es algo que le encanta a cualquier político. Todo político se debe preguntar cómo subo impuestos y sigo siendo popular. Porque todos sabemos que es cierto que subir impuestos no es lo más popular del mundo. A nadie le gusta pagar impuestos. O bueno, quizá a alguno de ustedes sí le gusta pagar impuestos, pero a mí personalmente no me gusta pagar impuestos. Y creo que a la gran mayoría de la gente no le gusta pagar impuestos. Entonces, eh, ¿cómo podemos subir impuestos y ser populares al mismo tiempo? Y Trump una, 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 encuentra un impuesto que él cree que puede subir y seguir siendo popular y tiene cómo venderlo, tiene un discurso para venderlo. Entonces, ¿cuál es ese impuesto? Los aranceles. ¿Y por qué funciona? Bueno, la razón por la cual funciona esto es que el sentido común falla cuando uno extrapola desde la persona al país. Hay cosas que son perfectamente extrapolables. El manejo del presupuesto, ¿cierto? Los ingresos y gastos, el balance entre ingresos y gastos, todo eso es perfectamente extrapolable de lo que le pasa a una familia a lo que le pasa a un hogar, y los ministros de Hacienda hacen todo el tiempo, ¿cierto?, ese paralelo. Porque así, bueno, que tratan de que la señora Juanita entienda en su casa, ¿cierto?, que mire a gastos permanentes, ingresos permanentes y todo eso, porque la señora Juanita sabe que si va a gastar más permanentemente necesita tener más ingresos permanentemente. Entonces, eh, todo esto permite ir avanzando en esa dirección. Entonces, eh, cuando un país importa, ¿cierto?, más de lo que exporta, esto implica necesariamente una salida de recursos del país. ¿Bueno? ¿Por qué? Porque tengo que pagar por lo que estoy comprando y que no estoy, básicamente, si yo exporto, son cosas que vendo, eso hace que me ingresen activos, dinero fundamentalmente, ¿cierto? Y ahora con ese dinero yo pago lo que compro desde afuera, lo que importo. Si importo más de lo que exporto, entonces está saliendo más de lo que está entrando y tengo lo que se llama un déficit en cuenta corriente. Pero necesariamente ese dinero tiene que volver, porque la economía no se puede quedar sin activos, fundamentalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo vuelve? Bueno, de la forma que vuelve es por el ingreso de capitales, ¿cierto? Que es básicamente que el país, los países del mundo, me compren activos y de esa forma vuelve ese dinero. Entonces ingresa a través de ingreso de capitales, que puede ser inversión extranjera directa o indirecta, pero que todo se traduce al final en venta de activos, y uno de esos activos es deuda. Y eso es lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos básicamente coloca bonos del tesoro como enfermo y todos se los compramos porque por alguna razón todos pensamos que Estados Unidos no va a quebrar jamás. Eh, y ojo con eso porque yo me imagino que también eh, en el año 60, 65 después de Cristo, digamos, básicamente la gente, los ricos del mundo miraban a Roma y decían Roma no va a quebrar jamás, entonces estaban perfectamente dispuestos a prestarle plata, pero Roma terminó quebrando, al punto que desapareció completamente. Eh, y puede pasar, puede volver a pasar, y ha pasado muchas veces. Si ustedes miran, digamos, probablemente recientemente, ¿cierto? Argentina ha tenido una serie de cesaciones de pago, que son básicamente que el país quiebra y deja de pagar sus deudas. Reconoce que no va a poder pagar las deudas y sencillamente la declara incobrable. Y los tenedores de esos bonos y de esa deuda sencillamente pierden aquello que gastaron. Y si ustedes creen que ese es un caso particular, si ustedes van al listado de experiencias de cesación de pagos en Latinoamérica, el país que gana en esa lista no es Argentina. El país que tiene más cesaciones de pago en su historia es Chile. Entonces, hay que tener cuidado, digamos, porque los países efectivamente quiebran.
Pero lo importante es que esos recursos que salen, porque yo estoy comprando más de lo que estoy vendiendo, tienen que volver de alguna forma y lo que tengo que hacer es vender algo más para compensar, ¿cierto? Al final del día, lo que compré y lo que vendí tienen que ser igual. ¿Y qué es lo que vendo? Vendo deuda o vendo activos, ¿ya? De una otra forma estas cosas tienen que balancearse. La balanza de pago, por algo se llama balanza de pagos, tiene que estar balanceada. Entonces, esto es algo que también es de alguna forma extrapolable en los países. Entonces, pero si yo estoy comprando más de lo que vendo, evidentemente estoy acumulando deuda y me estoy empobreciendo, ¿ya? Entonces, y ahí es fácil para gente que no entiende exactamente cómo funciona la balanza de pago, entre creer que el mundo está abusando de mí, porque básicamente me venden cosas pero no me las compran. Pero eso es como un discurso que uno entiende, que podría entender a nivel de países, pero que nadie va a entender así a nivel de persona. O sea, si yo voy y me endeudo, la gente no va a decir, mira, es que el retail está abusando de ti porque te está vendiendo cosas que tú no puedes pagar. O sea, fue tu decisión razonable la que debería ser. O sea, todos podemos sentir, sí, por supuesto, y yo creo que todos lo sentimos, que nos pagan menos de lo que deberían pagar. Todos creemos que nuestro trabajo en realidad vale más de lo que nos pagan, eh, y todos creemos que merecemos un sueldo más alto del que tenemos. Entonces, ¿cuál es la promesa que hace Trump? Esa es la pregunta. Entonces, mire, Trump dice, evidentemente somos más ricos si tenemos muchos activos, si tenemos mucho dinero, ¿cierto? La imagen del rico más rico del mundo es este rico más pato, ¿cierto? Nadando entre sus monedas de oro. Y esto es básicamente, esto es correcto a nivel de una persona. Obviamente una persona es más rica mientras más activos tiene, pero no es necesariamente cierto a nivel de los países, ¿ya? La receta para ser rico de alguna forma no es muy difícil, hay que gastar menos de lo que se gana, ¿cierto? Otra cosa es que eso sea fácil de hacer, pero básicamente la receta es esa. Entonces la pregunta es, bueno, entonces un país tendría que ser rico si vende más de lo que compra, que es básicamente gastar menos de lo que se gana. Aquí estamos extrapolando directamente de la lógica de la cuenta corriente de una persona individual a la lógica de un país. Y esa es la trampa del mercantilismo, ¿ya? El mercantilismo, que es lo que impulsaba las ideas del comercio en el pasado, hasta que aparece David Ricardo, sostenía que básicamente el poder o la riqueza de un país se medía en la cantidad de reservas que tenía, que eran los recursos que podía rápidamente movilizar en caso, por ejemplo, de tener que entrar en una guerra. Entonces, decía, mi poder es los recursos que puedo movilizar, entonces a mí me conviene tener mucha reserva. En aquella época el dinero estaba respaldado por oro, entonces básicamente esto se medía en oro. ¿Cuánto oro tiene un país? Y lo que los países querían, la gente pensaba que era razonable hacer, ¿cierto? Era tratar de que entrara más oro del que salía, o sea, aumentar las exportaciones y restringir la importación. ¿Ya? Y en eso consiste el mercantilismo, esa es la filosofía del mercantilismo. Y eso se sostuvo durante mucho tiempo hasta Adam Smith, pero fundamentalmente hasta David Ricardo, que muestra que la lógica de Smith para personas y empresas también se traslada a los países. Y lo que ellos dicen es básicamente, mientras una alza de aranceles, ¿cierto?, encarece los productos importados y nos llevará a comprar menos mientras vendemos lo mismo, significa que nos vamos a enriquecer. Pero aquí el error es olvidarse de que la balanza de pagos tiene que compensarse. Y como la balanza de pagos tiene que compensarse, básicamente, si vendo menos de lo que compro, en realidad también significa que estoy comprando más de otras cosas. Estoy comprando más activos de alguna parte del mundo. Entonces, pero los países no funciona así, ¿cierto? Y Adam Smith, que por algo su obra más famosa se llama Un ensayo sobre la riqueza de las naciones, o sea, ¿qué es lo que hace rico un país? Dice, mire, los países no son ricos por la cantidad de oro que acumulan, los países son ricos por aquello que son capaces de producir, ¿cierto? Y entonces, y el comercio, dice Ricardo, permite producir más, no menos. Entonces, el comercio es una forma de enriquecer a los países, no de debilitarlos. Y eso mueve el foco, ¿cierto?, del mercantilismo hacia la idea del libre comercio y viene básicamente la primera ola de globalización, que termina con la Primera Guerra Mundial. Parte en 1817 y termina en 1914. Entonces, bueno, Trump dice, vamos a ser grandes de nuevo, y lo que hace es apoyarse en las ideas del mercantilismo. ¿Por qué? Porque las ideas del mercantilismo resuenan con la gente. Porque la gente dice, ah, claro, si este señor está hablando lo mismo que me pasa a mí, básicamente. Pero eso no es cierto cuando uno habla a nivel de país. Entonces, importar más, importar menos, dice también Trump, significa también que tenemos que producir más localmente, ¿cierto? Porque básicamente la gente todavía quiere tener autos, todavía quiere tener computadores, y si ya no los voy a importar, tendré que fabricarlos localmente.
Y eso significa que podemos traer empleos de vuelta a Estados Unidos. Ese es el discurso, esa es la venta al Rust Belt, ¿cierto? El trabajador que se quedó sin pega porque la manufactura se fue a otros países, le dicen, mire, vamos a traer esa manufactura de vuelta. Y eso significa, ah, perfecto, entonces voy a tener mi trabajo de nuevo, ¿cierto? Entonces se van a empezar a hacer menos zapatillas Nike en Bangladesh y se van a hacer más zapatillas Nike acá y voy a volver a tener la pega de hacer zapatillas Nike. Pero si se fijaron al principio, les dije David Chappelle, que es un comediante norteamericano, se dio cuenta perfectamente y dice, oye, nosotros queremos usar las Nike, pero no queremos hacerlas. Y la razón por la cual no queremos hacerlas es que para nosotros hacer Nike es mucho más caro que se hagan en otra parte. Entonces, pero ¿qué es lo que hace un trabajador del Rust Belt si se le ofrece, se le promete esto? Bueno, obviamente va a aplaudir entusiastamente, ¿ya? Y esa es la razón por la cual Trump gana fácil en el Rust Belt. O sea, le están ofreciendo traer sus trabajos de vuelta, le están ofreciendo la grandeza que tuvo en el pasado. Pero eso no es tan fácil de hacer y no necesariamente va a funcionar, ¿ya? Es una promesa vacía, lo que está pasando por debajo es que en realidad solo le están subiendo un impuesto, ¿ya? Pero la gente no lo nota de esa forma, no lo percibe de esa forma. Y además, y esto es algo súper side porque no tiene mucho que ver con lo que estoy discutiendo ni con el tema del curso, pero es algo a lo cual hay que ponerle atención, porque a mí me interesan mucho las instituciones, como alguien que ha trabajado mucho en el Estado, eh, es que la forma en que esto está haciendo es institucionalmente catastrófica, ¿ya? La forma en que Trump hizo esto es básicamente tomó unas leyes antiquísimas, que son leyes pensadas para momentos de guerra o de conflicto internacional, que le permiten al presidente detener aquellas cosas que comprometen o la seguridad nacional. Y en base a eso, Trump declara que el déficit de cuenta corriente, o sea, el déficit comercial, es una amenaza a la nación. Entonces, como esta ley antiquísima le permite gobernar por decreto durante un tiempo, ¿cierto? Y actuar para reducir esa amenaza contra la nación, entonces esto le permite generar decretos y empezar a subir los aranceles por decreto, lo cual es básicamente subir impuestos por decreto, que es algo que en general las democracias no permiten hacer, ¿ya? Porque, por razones bastante obvias. Entonces, el tema con esto es que Trump se está aprovechando de estas leyes muy antiguas, se está aprovechando de una interpretación muy eh, extrema de lo que es una amenaza nacional, y además, ¿cierto? Como tiene que justificarla, entonces forma estos comités que tienen que opinar qué importaciones son amenazantes y qué importaciones no lo son. Y eso también va a generar un montón de ruido cuando empiecen a aparecer esos informes. Pero lo más grave desde el punto de vista de Estados Unidos es que el tipo está pasando por encima de la larga tradición democrática norteamericana, aprovechándose, ¿cierto?, de estas leyes que estaban ahí, pero que nadie había usado desde hacía mucho tiempo. Eh, y eso significa, básicamente, eh, que se está pasando por encima de la voluntad del Congreso y se está pasando por encima de la democracia. Y eso obviamente debilita las instituciones. ¿Por qué no había pasado nunca antes? Bueno, porque Estados Unidos construyó sus instituciones en torno a la confianza, en torno al hecho de que yo creo que ustedes no van a hacer esto. Yo les voy a dar esta herramienta, pero yo sé que ustedes la van a usar bien. Y la van a usar bien porque son buenas personas, son personas que están preocupadas del bienestar superior del país. Eh, entonces, ¿qué implica eso? Implica fundamentalmente que es esa estructura, ¿cierto? Ese pilar sobre el cual se construyó la sociedad norteamericana, que es la de la confianza, se está debilitando y eso va a tener enormes repercusiones en el futuro porque básicamente no es fácil reconstruir, primero, la confianza y segundo, reconstruir una institucionalidad que tiene que cambiar de eje, del eje de la confianza al eje de la desconfianza, lo cual significa básicamente tener un sistema legislativo más parecido al chileno. Entonces, la promesa de Estados Unidos, de Trump, es vamos a ser grandes de nuevo y vamos a ser grandes de nuevo reduciendo este abuso que el mundo hace de nosotros. Y aquí hay que pensar un poquito, o considerar algunas cosas. Uno dice, ¿puede ser abusivo el comercio internacional? Desde la perspectiva de lo que dice Ricardo, obviamente no, ¿cierto? Es una situación win-win. Yo te doy algo, tú ganas algo, tú me das algo, yo gano algo, y además, ¿cierto? Nos especializamos y esto nos permite producir más a los dos, ser más productivos, generar más. Pero hay situaciones en las cuales el comercio internacional sí puede ser abusivo, ¿cierto? Uno es lo que llamamos el dumping social, que es básicamente esta idea de que hay países que pueden producir algunas cosas más barato solo porque las condiciones en las cuales sus trabajadores operan son peores que las condiciones en las cuales operan
los trabajadores en mi país, ¿ya? Que es básicamente lo que se llaman los sweatshops, que es esta idea de la fábrica en Bangladesh, ¿cierto? Donde hay niñitos cosiendo pelotas, donde hay niñitos armando zapatillas o eh, cortando polera. Entonces, eso que no se puede hacer en mi país, sí se puede hacer allá, entonces allá se hace más barato. De alguna forma, sí eso ocurre, ¿ya? El dumping significa básicamente que yo estoy vendiendo por debajo del costo, y eso es porque no estoy reconociendo un componente de costo, que es el costo social de la forma en que se está trabajando. Pero eso supuestamente, Jeffrey Sachs nos dice, eso debiera arreglarse por sí mismo. ¿Por qué? Porque básicamente si la producción empieza a aumentar mucho en Bangladesh, básicamente las empresas tienen que empezar a competir por los trabajadores y eso va a mejorar las condiciones de los trabajadores y en el largo plazo van a equipararse a las condiciones de los trabajadores en el resto del mundo. De hecho, Jeffrey Sachs tiene una frase que es bien polémica porque alguna vez lo invitaron a hablar sobre esto, entonces había una cantidad de gente ahí que estaba completamente eh, indignada por las condiciones de trabajo en Pakistán, creo que era, entonces era sobre qué hacemos como Estado, como país civilizado, Estados Unidos, ¿cierto? La cultura occidental, qué hacemos para, de alguna forma, evitar que existan estos sweatshops, donde la gente trabaja en estas condiciones infrahumanas. Y la respuesta de Jeffrey Sachs es, mire, el problema de los sweatshops no es que existan, el problema es que existen muy poco. Entonces, él les dice, lo que yo quiero es que hayan más de estas fábricas, porque en la medida que hayan más de estas fábricas compitiendo por un número limitado de trabajadores, las condiciones de esos trabajadores van a mejorar por sí mismos. Eso es lo que le estaba diciendo, no es que a él le guste la esclavitud, ¿cierto? Estas formas de semi-esclavitud. Pero eso es uno. Y el otro, que es aún más complejo, es el dumping ambiental, que básicamente yo puedo producir más barato si contamino más. Entonces, si mis reglas sobre contaminación son menos fuertes que las reglas de otro país, entonces yo puedo contaminar más y puedo producir más barato. Aquí hay dos formas de enfrentar esto, ¿cierto? Una es lo que hacen los europeos, que básicamente empiezan a exigir certificaciones verdes y prefieren comprarle a los países que demuestran, ¿cierto?, que están reduciendo sus emisiones. En el caso, ¿cierto?, de Chile, nosotros tenemos algunas, a través de estos bonos verdes que vendimos, digo vendimos porque estaban haciendo, aunque yo no vendí nada porque soy pésimo vendedor, las vendió Andrés Pérez, en rigor. Eh, pero estos bonos verdes básicamente nos han ido permitiendo de alguna forma reducir, ¿cierto?, nuestra huella de carbono. Tenemos algunas industrias que están certificadas como carbono neutrales y eso hace que los europeos nos compren nuestros productos con más entusiasmo, ¿cierto? Y eso va a ir aumentando en la medida que nos podemos meter en serio en la lógica del hidrógeno verde, que básicamente lo que nos va a permitir el hidrógeno verde es producir nosotros con menores índices de contaminación. No vamos a ser nunca exportadores de hidrógeno porque exportar hidrógeno es pésima idea. Pero, ¿cierto? China no ha hecho eso, ya que China es el gran elefante en la cristalería aquí, o sea, o el gran elefante en el living. China no hace eso, China contamina como enfermo. Y abren cada vez más plantas generadoras eléctricas con carbón, aunque ahora han controlado eso. Pero Estados Unidos difícilmente puede argumentar en contra de eso, puede decir, no, China me puede vender más barato porque contamina más, porque Estados Unidos es el país que más contamina en el mundo. Entonces, no tienen la moral, digamos, para decir, no, esto es, porque me están destruyendo el planeta, me pueden cobrar más barato por esto. No es el caso. Entonces, bueno, hablemos un poquito sobre las acciones de Trump y sus consecuencias. Todo esto, por supuesto, yo creo que es historia conocida para ustedes, pero déjenme rebobinar cómo es lo que ha pasado. El 2 de abril, ¿cierto? Estados Unidos anunció aranceles especiales para 150 y tantos países. Eh, Básicamente agarraron un listado de países y dijeron ya, 10% para todos, que es la base, ¿cierto? Y después vieron cuál era el déficit bilateral y el déficit bilateral calcularon cuánto tenían que subir la tasa para que ese déficit en el fondo se compensara solo vía la elasticidad de las importaciones y en base a eso dijeron, bueno, vamos a tener tasas de 20% para este, 30% para este otro, 140% para China, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es un análisis muy burdo que además no funciona, que básicamente no se hace cargo del problema de fondo y que además supone que hay un montón de cosas fijas que no están fijas. ¿Ya? Y se los voy a explicar un poquito de eso más adelante, pero es una perspectiva particularmente compleja. Eh, Incluso Estados Unidos le puso tarifas, no sé si lo vieron, le puso tarifas a unas islas neozelandesas que están, o de dominio neozelandés, que están cerca de
cerca de la Antártida, que solo son habitadas por pingüinos, básicamente. O sea, le dijeron a los pingüinos que no le van a poder importar cierto, lo que sea que los pingüinos exportan. Entonces, el 9 de abril se anuncia, ¿cierto?, el congelamiento de las tasas sobre el 10%, excepto para China. ¿Por qué? Bueno, porque Trump básicamente juega a esto, juega a ir muy fuerte, ¿cierto? Y después recoger y que se quede lo que se puede quedar y retirar lo que tiene que retirar. A Canadá y a México, por ejemplo, tuvo que retirarles todo en virtud del Tratado de Libre Comercio que tienen, porque si no estaba pasando por encima de una orden del Congreso. Entonces, el 9 de abril se anuncia este retiro de las tasas sobre el 10%, excepto para China. El 10 de abril China responde, ¿cierto? Le pone un arancel del 100% a Estados Unidos y otras restricciones que incluyen la no venta de ciertos productos. Y bueno, Estados Unidos le subió de nuevo los aranceles a China en respuesta a esta respuesta. Están en el 140%, 145%. Y esto es de libro de texto. O sea, cuando los países mercantilistas empezaban a subirse las tarifas bilaterales, la respuesta automática del otro era subir la tarifa también, y después empezaban a subir las tarifas hasta que finalmente bloqueaban completamente el comercio entre ellos. Entonces, también anunció Estados Unidos negociaciones bilaterales con los países que no impongan represalias, y básicamente, como les decía, todo esto se realiza bajo orden ejecutiva, bajo la interpretación que el déficit comercial provoca una emergencia nacional. Y solo el Congreso puede revertirlas. Estas órdenes ejecutivas, mientras persista la emergencia nacional, solo el Congreso puede revertirlas a partir de ciertas reglas de votación que tienen que juntarse 10 congresistas para presentar la solicitud y después tienen que obtener la mayoría en las dos cámaras. Y el problema es que Trump domina estas dos cámaras y lo va a seguir dominando por lo menos por los próximos 2 años hasta que lleguen las midterm elections. Entonces, básicamente tenemos que aceptar que es muy probable que este estado del mundo se mantenga por los próximos 2 años. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, obviamente ningún país actúa solo en el comercio internacional. ¿Ya? Que Estados Unidos deje de comprarle productos a China no afecta solo a China. Puede que nosotros digamos, mira, a mí no me importa porque yo no le vendo, o sea, pues yo le vendo mucho más a China que a Estados Unidos. Pero si Estados Unidos le deja comprar a China, China nos va a comprar menos a nosotros. Entonces esto empieza, ¿cierto?, a difundir y los efectos van repercutiendo directamente, indirectamente, ¿cierto? Tal como viaja un tsunami por los océanos del mundo. O sea, si ustedes miran las simulaciones de lo que ocurrió después del terremoto de Valdivia, ¿cierto? La ola dio la vuelta al mundo y después se devolvió y volvió. Entonces, en el fondo hubo como 2 o 3 tsunamis, por supuesto de mucha menor intensidad, pero las olas fueron llegando en distintos momentos. Chile es un país pequeño y China y Estados Unidos son nuestros principales socios comerciales, entonces una pelea entre ellos es muy mala noticia para nosotros, incluso si a nosotros no nos tocara, incluso si a nosotros no nos pusieran grandes tarifas. ¿Ya? No hay precedentes de acciones como esta en la historia de la humanidad, entonces los economistas acá estamos haciendo lo que peor hacemos, que es futurología. Los economistas somos muy buenos explicando por qué no pasó, o sea, por qué no pasó ayer lo que predijimos que iba a pasar antes de ayer, pero somos muy malos, ¿cierto?, diciendo qué es lo que va a pasar mañana. Entonces, estamos bien complicados en términos de predecir cuáles van a ser los efectos totales de esto. Pero sí sabemos cómo van a venir. Entonces, el primer canal es el canal más obvio, pero que sin embargo es el que se demora más en operar, que es el canal comercial, ¿cierto? Va a haber caídas en el intercambio porque los países van a ver que venden menos, van a empezar a comprar menos de los insumos que tienen que comprar, van a empezar a comprar menos de los otros productos que se les venden, etcétera, etcétera. Entonces el intercambio mundial va a caer. Todo el intercambio mundial, incluso entre países que no están tocados por esto directamente. Esto además va a reordenar el comercio, ¿ya? Se van a producir lo que llamamos desviaciones de comercio. Las desviaciones de comercio son básicamente, imagínense que hay dos países que venden lo mismo, este es menos eficiente, entonces lo vende más caro. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, le compro al que lo vende más barato. Si le subo las aranceles a los dos países, entonces esto flota, ¿cierto? Se elevan los dos al mismo tiempo y le sigo comprando al país que vende más barato. Sigo siendo eficiente en el momento. Pero si yo le subo las tarifas solo al país que vende más barato, entonces ahora el país que es más caro pasa a ser más barato y le empiezo a comprar a un país que es ineficiente en la producción. Eso se llama desviaciones de comercio. O sea, básicamente voy a terminar comerciando con quien es menos eficiente que comercie porque le subí artificialmente el costo de comerciar con el que es más eficiente. Eso puede incluso beneficiarnos. Puede ser que Estados Unidos deje de comprarle a algunos países cosas que producimos nosotros porque le puso aranceles más altos y nos beneficia a nosotros porque nos compran más de nuestros productos. Por ejemplo, a Nueva Zelanda le subieron los impuestos al principio, digamos, después lo congelaron, pero le subieron los aranceles más que a nosotros.
lo cual significa que probablemente los norteamericanos iban a dejar de comprar tantos vinos blancos neozelandeses, y esos vinos blancos, los gringos que todavía quieren tomar vino blanco, Chardonnay y esos tipos de vinos, se los van a comprar a alguien más, y ese alguien más podríamos ser nosotros. Entonces, esa es una desviación de comercio que nos podría beneficiar. Pero no sabemos exactamente cuánto va a haber de uno o del otro. ¿Ya? Y este proceso tarda un tiempo en manifestarse completamente. De hecho, los mejores supuestos que tenemos es que no va a ocurrir, no se va a verificar completamente hasta fines de 2026. Entonces, todavía vamos a demorarnos mucho en ver eso. Después de eso está el canal real, que es la propagación a través de la demanda de las contracciones del PIB. Cuando el PIB se contrae, básicamente se contraen los ingresos, que es lo que va a pasar en Estados Unidos y en China, porque comercian menos entre ellos, entonces aplicando directamente lo de Ricardo significa producir menos también. Eso básicamente significa que nos van a comprar menos producto a nosotros. No por las aranceles, sino que porque tienen menos plata. Y eso también va a tener un impacto. Eso se demora un tiempo medio, relativamente medio, en ocurrir. ¿Ya? Va a ocurrir más rápido que el canal comercial, pero va a ocurrir, se va a demorar más. O sea, eso se debería manifestar hacia fines de este año, debería estar completamente manifestado. Pero hay un canal que es directo y que es inmediato, que es el canal financiero. Estas acciones involucran mayor incertidumbre, y todos sabemos que lo primero que hace la gente que invierte cuando tiene incertidumbre es guardarse la liquidez. ¿Cierto? Lo primero que hacen los bancos es dejar de prestar, lo primero que hace el que tiene plata es meterla en algo que sea suficientemente líquido y que le sirva de resguardo de su riqueza, y es la razón por la cual se anuncia esto, ¿cierto? El dólar se hunde y automáticamente salta el oro. ¿Por qué? Porque el oro es un refugio automático para estas cosas, ¿cierto? Es un muy buen activo para guardar la plata en él. Entonces, el oro se disparó. Eh, por supuesto, a la gran mayoría de nosotros estas crisis siempre nos pillan sin liquidez, entonces no pudimos aprovecharnos de esto. Pero aquellos que pudieron comprar oro justo antes de que se anunciaran las alzas de tarifa, esto los benefició muchísimo. Y esto ocurre muy rápido, se reflejan cambios de valores de activos, y esto en una semana ya estaba resuelto, en una semana ya sabíamos qué es lo que había pasado. Y pasó de una forma que, de fin extraña, porque no había ocurrido antes, que básicamente esto debilitó a Estados Unidos, ¿no? Cayó el dólar, y si uno mira la serie de retorno o sea, claro, la serie de retorno, básicamente el yield del bono, de los bonos de Estados Unidos, también se movió abruptamente, y se movió mucho más de lo que se mueve en promedio. Ese es un mercado terriblemente líquido. Es tan líquido que esos bonos casi son un tipo de moneda también. Entonces, es muy raro que eso salte de la forma en que saltó. Y significa que básicamente la gente le dejó de creer, parcialmente al menos, a la capacidad de Estados Unidos de pagar su deuda. Y eso es súper grave, porque como les decía, todos operamos en el mundo bajo la convicción de que Estados Unidos nunca va a quebrar. Y ahora, alguna gente piensa que podría llegar a pasar. No es tan grande el salto, pero es suficientemente grande para que se mueva. Entonces, las consecuencias de estas acciones, incluso si se revierten completamente en el futuro, o sea, si se eliminaran completamente las tarifas, esto va a producir estas olas que van a ir y van a volver. Y van a ir y van a volver en una dirección y después en la otra, así que se revirtieran completamente. Así que esto va a tener efectos importantes. ¿Ya? Se espera en lo pronto, ¿cierto?, que la economía mundial va a crecer un 0,5% menos en 2025, lo cual no es poco, y un 0,3% menos de lo proyectado en 2026. Para Chile ya proyectamos una baja del crecimiento para este año. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hacemos? ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y aquí, a mí siempre en esta noble casa de estudio siempre se ríen de mí porque dicen que yo soy lo más pesimista que hay. Pero yo creo que eh, ser pesimista es una buena estrategia de vida, básicamente, porque cada vez que no pasa lo que uno anticipó, que es lo peor que puede pasar, uno se siente aliviado, ¿cierto? Y el alivio es la euforia de los pesimistas. Mientras los pesimistas, cuando no pasó algo muy malo, nos sentimos fantásticos. Y en cambio, ustedes, los optimistas, cuando no pasa algo muy malo, igual están deprimidos porque lo que pasó igual es malo. Bueno, yo soy feliz cuando lo que no pasa no es tan malo como había anticipado. Pero no significa que yo no estoy esperando que lo que va a pasar sea menos duro de lo que yo creo. ¿Ya? Yo creo que lo que se nos viene va a ser bastante complejo. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero Chile tiene una amplia red de socios comerciales. ¿Ya? El legado de los 30 años, ¿cierto?, es fundamentalmente que salimos a abrirnos al mundo y firmamos tratados de libre comercio con todo el que pasó por afuera y nos ofreció. Y eso fue una súper buena idea. ¿Ya?
¿Y por qué es una súper buena idea? Porque básicamente diversificó los mercados en los que vendemos y nos dio herramientas para negociar situaciones como esta, ¿ya? Entonces, todavía un 16% de nuestras exportaciones tienen como destino Estados Unidos y obviamente si alguien al que le vendo el 16% me empieza a comprar menos, eso me va a afectar, ¿cierto? Si yo me gano mi plata haciendo distintos trabajos y un 16% de mi trabajo es consultoría y producto de la crisis las empresas dejan de hacer consultoría, esto tiene un impacto grave en mi ingreso. Básicamente es como un mes menos de sueldo. Entonces, muchos de nuestros productos, ¿cierto? Eh, pero, pero sí, algo que nos alivia un poco es que muchos de nuestros productos están excluidos del arancel. ¿Por qué? Porque Estados Unidos declaró que no son una amenaza, ¿cierto? Aquellos productos que ellos no producen. Entonces, tienen el cobre, la fruta, obviamente en Estados Unidos producen fruta, pero el punto fundamental es que no la producen al mismo tiempo que nosotros. Entonces, la fruta que nosotros les vendemos en su invierno, a ellos les parece fantástico y me dicen, esto no es una amenaza para mí, porque estoy comprando uvas y cerezas y durazno en febrero que yo no produzco en ninguna parte. No hay ninguna parte de Estados Unidos donde se produzca cereza y frambuesa, o sea, frambuesa, arándano o durazno en febrero. La madera también, eh, por razones, digamos, del tipo de madera que se vende, todos esos tienen sobretasa de 0% por ahora, mientras ciertos estos grupos que tienen que examinar cuáles son los productos que sí son amenaza o cuáles no son amenaza, dicen, mire, usted debería subirle aranceles a esto y esto no. Creemos, la impresión incluso en la industria de Estados Unidos, que el cobre se va a salvar, que el cobre no lo van a tocar porque en realidad estos grupos se han dado cuenta que no tienen ningún motivo para subirle los aranceles al cobre, no hay una amenaza real. La fruta también debería pasar algo parecido, la madera puede que la toquen, los salmones están fritos. Los salmones están fritos porque estos gallos producen salmón en Alaska y los productores de Alaska de salmones, al, no hay nadie que odie más en el mundo que un chileno. ¿Ya? Básicamente porque nuestros salmones son más baratos y mejores que los de ellos. Entonces, nuestra tasa efectiva, ¿cierto?, es más cercana al 5%. Nosotros no nos subieron tanto, no nos subió un 10%, nos subió algo en torno a un 5%. Pero eso podría cambiar en el futuro. Y estamos en un mundo de tanta incertidumbre que no sabemos exactamente en qué se va a mover. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero es abogar por más apertura, no menos. O sea, lo que tenemos que tratar de hacer es que no se levanten más barreras, ¿ya? Ideal, incluso, si pudiéramos bajar las barreras que tenemos con los países que no tenemos tratados de libre comercio, mejor todavía. ¿Por qué? Porque eso nos da mercados donde podemos vender algunos de los productos que Estados Unidos ya no nos va a comprar, ¿ya? Y eso nos protege un poquito. Tenemos que potenciar nuestros acuerdos comerciales, diversificar en lo que se pueda los mercados en los cuales vendemos y algo en lo cual el Estado puede contribuir es potenciar las relaciones B2B, ¿cierto? Entre mercados, perdón, entre empresas que se compran y se venden cosas. Y eso significa básicamente conectar exportadores con importadores y eso se puede hacer centralizadamente porque es más barato hacerlo centralizadamente. O sea, tener estos Chile Days repartidos por distintas partes puede ser una muy buena idea porque eso permite conectarse a las empresas entre sí. Si vamos a negociar con Estados Unidos, el marco para hacerlo es nuestro Tratado de Libre Comercio. ¿Ya? Tenemos que refugiarnos en nuestro Tratado de Libre Comercio. Somos uno de algo así como 20 países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. Son muy poquitos los países del mundo que tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Quizá uno de los legados más importantes del presidente Lagos fue haber conseguido este tratado. Entonces tenemos que usar esta herramienta. ¿Por qué? Porque tenemos una herramienta que no tienen otros países. Y esta herramienta establece mecanismos de resolución de conflicto y de controversia, entonces tenemos que usarlo ahí. ¿Ya? Tratar de reducir el impacto que esto va a tener e idealmente, ¿cierto?, reducir los aranceles, aunque eso va a estar difícil porque básicamente nos pusieron el arancel base. Entonces se vuelve difícil para Estados Unidos justificar bajarnos a nosotros el arancel base y no bajárselo a alguien más. Pero en virtud del Tratado de Libre Comercio puede que ocurra. ¿Ya? Aunque nuestro Tratado de Libre Comercio no es tan fuerte como el que tiene Canadá y México con Estados Unidos, eh, sí podría ser que ocurriera. A México y a Estados Unidos le tuvieron, o sea, a México y a Canadá le tuvieron que retirar todos estos aranceles porque básicamente iban en contra de este tratado de libre comercio. El nuestro no es tan potente, pero podemos usarlas. Después tenemos que reducir la incertidumbre de nuestros exportadores, favoreciendo, ¿cierto?, la relación con los mercados de destino. En ese sentido, ¿cierto? Tenemos que seguir, ojalá nuestro presidente y la subsecretaria de Relaciones Internacionales, no Relaciones Internacionales, de Relaciones Económicas Internacionales, y toda esa gente viaje más y converse más y siga resguardando, ¿cierto? Fortaleciendo las relaciones con los países que no son China y Estados Unidos, que nos compran cosas, para que nos compren más, básicamente. Y eso nos reduce la incertidumbre de los exportadores y va a favorecer, ¿cierto?,
recuperar o mantener nuestro nivel de exportación, o que se afecte menos. Coordinar acciones con países que tienen intereses similares a los nuestros para fortalecer nuestra posición negociadora. Dado que aceptémoslo, digamos, que no nos guste porque somos súper chauvinistas, pero a Chile no le importa a nadie en el resto del mundo. ¿Ya? Entonces, dado que tenemos muy poquito peso, excepto en el cobre y la madera, entonces tenemos, cierto, que fortalecer nuestra posición conversando y tratando de armar un frente común con países que tienen intereses similares a los nuestros. Que no es China, dicho sea de paso, ¿ya? De hecho, contra todo el viaje reciente del presidente a China, más lo que dijo cuando estuvo allá, es todo contradictorio con esta estrategia. ¿Ya? Porque básicamente alinea a Chile con China, que era algo que nosotros no queríamos hacer. Nosotros lo que deberíamos haber hecho es habernos mantenido lo más neutrales posible entre estos dos gigantes que están peleando entre ellos, porque obviamente cualquier ratón que se mete entre dos rinocerontes lo pasa peor que los rinocerontes. Entonces ese es el punto fundamental. Después tenemos que estimular la inversión en Chile porque eso nos permite crecer, nos permite paliar el impacto negativo en la reducción de comercio, y aquí se vuelve más relevante que nunca, ¿cierto?, empezar a hablar en serio sobre nuestros laberintos burocráticos de la permisología. Entonces, esta puede ser una oportunidad. Creo que no es el gobierno que lo va a impulsar con más ganas, pero quizás podemos, ¿cierto?, hacer algo en esa dirección. Y si surgen oportunidades a partir de las desviaciones de comercio, obviamente tenemos que aprovecharnos de ellas. O sea, si nos empiezan a comprar más, a pesar de ser menos eficientes en ciertas áreas, solo porque le subieron mucho los aranceles a otros, nosotros tenemos que quedarnos calladitos, ¿cierto? Y vender felices. Que es la mejor estrategia cuando uno está calentito y feliz, ¿cierto? Es mantenerse calladito todo el tiempo. Con esto termino. Esto termina mi exposición, digamos. Lo que quiero ahora es hacerles una invitación, ¿cierto? Me voy a sacar mi sombrero de profesor de este magíster o de director del otro magíster y me voy a poner mi sombrero de director de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas. La Sociedad Chilena de Políticas Públicas es una institución académica, pero que nosotros hacemos un encuentro anual, ¿cierto? Todos los años, obvio, sí, anual, pero es un encuentro que está abierto al público, ¿ya? Trata de discutir sobre políticas públicas, pero hacerlo en un tono no academicista, sino en un tono a nivel de gente que practica estos temas, que está interesada en estos temas. Este año nosotros como UDP, entonces aquí tengo dos sombreros cruzados, nosotros como UDP vamos a ser los anfitriones de este encuentro, va a ocurrir en esta facultad, ¿ya? Va a ser el 23 de octubre, es gratuito y abierto al público, y la gracia es que vamos a traer como keynote speaker a un economista espectacular, uno de los mejores economistas que trabajan en estos temas en el mundo, que es Andrés Rodríguez Clare. Andrés Rodríguez Clare además tiene la gracia de que habla castellano perfectamente, así que su charla va a ser en castellano, ustedes pueden venir a escucharla, no tienen que saber nada. Él es un profesor con chair, cual significa que básicamente está sentado arriba de un presupuesto de investigación bastante importante, en una universidad importantísima que es la Universidad de Berkeley en California. Y él es especialista en los temas de comercio internacional, proteccionismo y política industrial, entonces va a ir a dar una charla sobre cómo esto afecta estas barreras arancelarias creadas por Trump, esta nueva ola de mercantilismo, va a afectar las condiciones entre países, pero también va a mirar una cosa que yo no miré, porque no soy especialista en eso, que es más interna, incluso en los países, que es cómo va a afectar la distribución de lo que los países producen y qué es lo que los países pueden hacer para desarrollar esas industrias, que son las industrias hacia las cuales nos vamos a mover, nos van a forzar a mover, temporal o permanentemente. Entonces, mi invitación es a los que estén interesados y quieran escuchar a un excelente economista hablar sobre el tema del cual más sabe y que más lo apasiona, y que probablemente debe ser uno de los 5 tipos en el mundo que saben más de esto, vengan, es completamente gratis, el 23 de octubre, esto dura toda la mañana, ¿cierto? Y vamos a tener a Rodríguez Clare presentando, exponiendo sobre esto. Así que eso, muchas gracias por escucharme todo este rato, por aguantar la lata, y ahora creo que estamos pasadísimos en el tiempo, disculpa Adriano, pero podría responder un par de preguntas antes de que me tengo que ir a filmar un video, así. eh, No te preocupes, Andrés. Tenemos solo un comentario, pero en el chat. Es que te quiero agradecer la simplicidad con la que nos explicaste estas cosas. Creo que es importante poder entender lo que está pasando con la base, ¿cierto? Técnica, pero para hablarnos a nosotros, por ejemplo, contadores, auditores, abogados, que no somos economistas. Así que de verdad te lo agradezco. ¿Ya? Y tenemos un comentario de Óscar Albornoz,
que dice que en su impresión, en Chile usamos el impuesto esencialmente para recaudación fiscal, más que para equilibrio de factores. No sé si... Sí, sí. Y eso em, estoy completamente de acuerdo con Oscar y esa es una de las virtudes del sistema chileno. ¿Ya? Es pésima idea tratar de usar un mismo instrumento para lograr dos objetivos. Entonces, cuando uno empieza a tratar de usar los impuestos para potenciar una industria, reducir otra, para lograr el desarrollo en una región en lugar de otra, típicamente termina dañando lo que quiere lograr y además recaudando menos. Entonces, los impuestos son para recaudar. ¿Ya? O a lo más, ¿cierto? En el caso de los impuestos piguvianos, para corregir algunas externalidades, que es el ejemplo de, ¿cierto? De cobrar y de poner un impuesto a la benzina, porque básicamente quemar benzina contamina y quiero que eso ocurra menos. Pero los impuestos tienen un objetivo, que el objetivo fundamental es recaudar. Y es una virtud del sistema chileno que nosotros mantenemos nuestra estructura impositiva en el objetivo de recaudar y no en otros objetivos secundarios como potenciar nuestra industria de alguna cosa. Esas cosas, esa es una virtud del sistema chileno y es algo que todos los economistas recomiendan que se haga, pero que no todos los países hacen. Así que estoy completamente de acuerdo con Oscar, pero eso es bueno, no es malo. Eso es lo que estoy diciendo. Ah, perfecto, muchas gracias Andrés. Bueno, y cualquier cosa, dudas respecto al magíster, nos pueden escribir. Andrés, nos vemos en agosto en las clases con el magíster y en octubre en la Sí. charla. Así que estén muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, hasta luego.